La cultura zapoteca se va a ubicar en el año 500 antes de nuestra era hasta el 1200 después de nuestra era. Esta cultura se va a sentar en lo que hoy sería el estado de Oaxaca. Entonces hay que mencionar que en este mismo va a transitar la Sierra Madre del Sur y esto va a generar que se divida en tres espacios físicos, una parte montañosa, hay un valle y también teníamos una costa. Antes de seguir explicando la estructura de la cultura zapoteca, sí me gustaría mencionarles sobre el origen de esta superárea cultural. Para los pueblos mesoamericanos, los dioses, cuando abandonan su mundo sagrado, deciden crear la tierra, pero deciden quedarse en ella para actuar en la misma. Entonces, en el principio del todo, solamente existía un monstruo gigantesco que tenía aquí, según ellos, como una apariencia entre sapo o lagarto, y este se encontraba flotando en el agua. Para ello aparecen dos hermanos, uno es Quetzalcóatl y el otro es Tezcatlipoca. Al ver a este ser, ellos deciden pelear con el mismo. Entonces lo van a jalonear, lo van a rasgar y este ser termina en dos. Entonces, para mantener un espacio entre la mitad inferior del monstruo y la mitad superior, lo que hizo Quetzalcóatl fue colocar cuatro postes. Y aquí entra el relato que según es el propio Quetzalcóatl el que se divide en columnas y forma lo que conocemos como la serpiente emplumada, que es un emblema mesoamericano. Entonces, el espacio que se forma entre las mitades de este monstruo que ya mencionamos, en la parte central va a ser habitada por los hombres. Hay que mencionar también que los mesoamericanos pensaban que todas las cosas tenían características opuestas, por ejemplo, lo bueno y lo malo, lo fresco o mojado y seco, etc. Y entonces teníamos el mundo que se dividía en dos, una parte de arriba y una parte de abajo. La parte de arriba estaba asociada con el sol, con el fuego, con lo masculino, con el águila, mientras que la parte de abajo estaba relacionada con la luna, con lo femenino, el jaguar, etc. También en este existía un mundo cálido donde habían mariposas y este era el frío, los gusanos y al juntarse sobre el plano terrestre las esencias frías que subían por las calientes que bajaban se formaba la vida, florecían las plantas, nacían las personas y se abrían las heridas en el campo de batalla. Antecedentes históricos. Aquí tenemos dos perspectivas. Hay sociólogos, antropólogos e historiadores que explican que los zapotecas son descendientes de la cultura madre de Mesoamérica, que sería la olmeca. Pero también los zapotecas, a través de sus escritos, a través de sus códices que hacían directamente, ya sea en piedra o a través inclusive de papel, ellos aluden que no es cierto esta perspectiva, sino que ellos descienden de dos árboles que crecen a orillas del río Achiutla, y este pasa por una ciudad sagrada y aparece un guerrero y esta persona busca un espacio físico y geográfico en donde asentarse. Entonces encuentra a Oaxaca y le gusta mucho, pero este lugar se encuentra habitado por un sol resplandeciente y este guerrero decide combatir con el sol a muerte por el territorio. Entonces comienza a lanzarle dardos simultáneamente y ser paciente para presenciar una respuesta de este mismo. Entonces el astro herido comenzó a declinar, cayó por los montes y la sangre va a teñir el horizonte, el cielo, las nubes y aquí entonces este personaje funda la primera ciudad zapoteca llamada Tilantongo. Su estructura social y política
como tú ya lo sabes, es de tipo jerárquica o dividida a través de estratos sociales. Aquí tenemos dos grupos. Una alta donde se encontraba el jefe o gobernante, también los sacerdotes y los guerreros, y por debajo teníamos a los agricultores, teníamos a los alfareros, tejedores y pintores. Tú también ya sabes que todo el sistema gobernante y político es de tipo teocrático. La actividad económica. Base la agricultura, evidentemente, tú ya sabes que producen maíz, chile, calabaza, amaranto, cacao, etcétera. Aquí ellos van a tener que emplear medios de producción a través del uso de algo que se conoció como el palo plantador, que lo expliqué ya anteriormente, que era un palo largo con una punta aguda, un poco ancha, y lo utilizaban como pala. Su nombre como tal se llamó coa. Ellos también, para mejorar el sistema productivo agrícola, tuvieron que elaborar terrazas escalonadas y por ahí pasaban los canales de riego. Esto mejoró evidentemente la producción agrícola, algo muy similar como los jardines botánicos que tenemos en Babilonia. También se dedicaron evidentemente a la caza, utilizando arcos y flechas y trampas, y se dedicaban, por ejemplo, a cazar conejos, armadillos, venados, jaguares, serpientes, guajolotes, patos, ranas, etcétera. Su religión. Tú ya sabes que en Mesoamérica todas las aglomeraciones son politeístas. Adoraban aquí, en este caso, al dios del sol, ahí a Quetzalcóatl, también adoraban al jaguar. Entonces, esta característica nos da a entender que efectivamente sí había una relación directa e indirecta con la cultura olmeca, porque ellos fueron los primeros en hacer culto a este animal tan emblemático de esta superaria cultural. Ahora, el jaguar para ellos se vinculaba mucho con el monte, con las tierras y con las lluvias, y de aquí se deriva su preponderancia. Entre otros dioses tenían a Pitao, Kosobi, el cual protegía a las milpas, que serían las cosechas como tal, y también hay que mencionar que con los zapotecas había también una organización religiosa de tipo jerárquica, y eso tenía que ver mucho con las edades. Una persona que tenía una cierta edad muy prolongada ocupaba un lugar jerárquico alto al ser sacerdote. Ahora, estos personajes se basaban en interpretar el futuro como tal, de ahí guarda su importancia y de cierta forma también les enseñaron a al colectivo zapoteco a adorar evidentemente a sus dioses. En el aspecto cultural lo vamos a dividir primero por la arquitectura. Una de sus principales ciudades que les recomiendo visiten, muy hermosa, se llama Monte Albán. Y esta, lo interesante de la misma es que está marcada por el desarrollo de distintas etapas arquitectónicas. Por ejemplo, tenemos el famoso edificio de los danzantes y el conocido como Jota. También desarrollaron grandes plazas, plataformas, edificios. Las técnicas en la arquitectura fue también el talud, que tú ya sabes que es como un muro inclinado y el soporte es el tablero, pero también desarrollaron algo que se conoció como las columnas. En la parte de las esculturas tenemos que se dedicaban de manera profesional al arte, es decir, que dedicaban todo su tiempo a esta actividad como tal. Principalmente utilizaban piedras y lo vemos reflejado en los edificios de los danzantes y sobre todo en los juegos de pelota, y también desarrollaron un tipo de cerámica de bultos redondos y aquí representaban muchas veces al dios del agua, a Tlaloc, bueno, en náhuatl, que aquí se llamó Cosijo, y braseros cilíndricos con la cara del dios también fuego.
En la parte de la cerámica tenemos que también desarrollaron este oficio de manera profesional y se piensa que las mujeres lo desempeñaron en primera instancia, pero también con ayuda de algunos hombres. En ella se vislumbran las distintas etapas de Monte Albán, es decir, que a través de la cerámica las vasijas, por ejemplo, van estructurando el desarrollo cultural de los zapotecas. Empleaban también el barro gris, y lo pulían muy bien, que inclusive hasta las fechas estas cerámicas de barro gris siguen todavía brillando de la calidez con la que la elaboraron. Hicieron también ollas con doble asa. En la parte de la pintura van a desarrollar una técnica que se llama alfresco, y esta se refiere a paredes y techos en la que se emplean colores disueltos en agua de cal y que son extendidos sobre una capa de estuco fresco especialmente preparada. ¿Cuál es la complejidad de esta técnica en la pintura? Que es bastante frágil y que con el paso del tiempo se fue de cierta forma desprestigiando o erosionando. En la parte de su escritura y calendario, desarrollaron una escritura ideográfica y fonética. Ya te había explicado que ideográfica significa que a través de símbolos e imágenes se interpreta un contexto sobre la realidad sin utilizar esta idea de la explicación también de forma verbal u oral. Y la fonética es muy parecida a nuestra escritura a través de utilizar sonidos de la lengua. Numeración vigesimal. Esta es otra característica que desarrollaron y heredaron de la cultura olmeca, porque ellos fueron los primeros que la transmitieron en Mesoamérica. Y también aquí tenemos que mencionar la utilización del cero. Tú ya sabes que el calendario ritual y civil son 260 días para uno y 365 días para el otro. En las costumbres e indumentaria tenemos, por ejemplo, que en el matrimonio eran realizados por los padres de la pareja y seguían un patrón tradicional de visitas nocturnas en las que se llevan regalos a los padres de la novia. Como tú puedes observar, es algo que nosotros en algunos pueblos de usos y costumbres se sigue utilizando este tipo de ritual a través de un casamiento o a través de dos contrayentes. También el novio aquí solía quedarse los primeros meses del día matrimonial en casa del suegro para ayudarle en los deberes de su hogar. Los pueblos mixtecos se van a asentar en el año 900 después de nuestra era hasta el año 1521 después de nuestra era. Según los pueblos nahuas, su concepto o su definición significa país de las nubes y se van a ubicar en el estado de Oaxaca. Entonces van a establecer una relación directa con los zapotecas, y esto es porque conquistaron sus principales territorios, por ejemplo Monte Albán, Cuilapán, Quiotepec, Mitla, Yagul, Sachilá, Tlacolulá, Sagá y Xochocotlán. En la parte de la cronología de los mixtecos, tenemos que mencionar que tanto el arte como la cultura van a influenciar tanto a los pueblos náhuatl e incluso a los aztecas y los mexicas. ¿Por qué motivo? Porque de cierta forma ellos van a establecer profecías históricas sumamente precisas que datan al menos del 600 después de nuestra era hasta la llegada de los españoles en 1521, que sería la conquista, y la parte que es el regreso de Quetzalcóatl. En sus antecedentes históricos tenemos que hablar que tenían un desarrollo arquitectónico muy acelerado. Por ejemplo, si comparamos a Monte Albán, cuando ellos apenas estaban construyendo el edificio de los danzantes, los mixtecos ya tenían grandes pirámides o edificios y plazas, así como patios, y también habían desarrollado la técnica de los pilares colosales. Esto es en Montenegro, que es uno de sus principales centros ceremoniales o ciudades. Ellos, a diferencia de otros pueblos, como por ejemplo los zapotecas, ellos sí consideraban que eran descendientes de los neolmecas.
Tú recordarás que tanto los zapotecas y su historia, ellos mencionaban que provenían de dos árboles a orillas del río Achiutla, donde aparece un guerrero, derrota al sol y constituye la primer ciudad zapoteca. También ellos conquistaron Cholula y la dominaron aproximadamente en 500 años. En la parte de la organización social y política es igual que las anteriores, va a ser jerárquica, con un gobierno totalmente teocrático, y aquí se va a clasificar, igual que los zapotecas, en dos grupos. El primero lo van a conformar los jefes o señores, los caciques, que este concepto significa una persona que posee grandes tierras y requiere en su control una diversidad de fuerza de trabajo. Seguían los sacerdotes, los mercaderes, gente rica que ocupaba puestos de dirigencia sobre los guerreros, y en la parte más baja estaban tanto los artesanos, habían labradores, agricultores y esos esclavos también que pagaban tributos. Entonces aquí vamos a comenzar de este concepto que lo vamos a manejar mucho con los aztecas y los mexicas, con los tlaxcaltecas, y sobre todo posterior a la conquista en la Nueva España, antes de que se constituyera este sistema de tipo de retribución económica. Y también aquí hay que mencionar que los mixtecas fueron esencialmente guerreros, así como fueron también los mexicas o aztecas, y sus capitanes pertenecían a la clase superior. En la actividad económica ya sabemos que se dedicaron a la agricultura, ya sabes tú que sembraban ciertos elementos de la agricultura, pero por otra parte, como era un pueblo totalmente guerrero, recibían de los conquistadores diversos productos alimenticios, tales como el maíz, el frijol, el guajolote, etcétera. En su aspecto cultural tenemos que resaltar que los edificios del Yaguil, en donde también se construyeron altares y tumbas, ambos estaban decorados con mosaicos de piedra en forma de grecas, así como recintos con pinturas murales de corte mexica, también el juego de pelota, los palacios, los edificios, todo ello representa la transición de esta arquitectura de la famosa Mitla. Mitla es un complejo de edificios en el que se advierte una gran solidez en su construcción y una decoración singular por su impresionante belleza. Sus palacios cuentan con patios interiores en cuyos lados también se levantan con majestuosidad los salones, en cuya construcción se utilizaron piedras ajustadas, en este caso sin mortero, y revestidos de una cantera totalmente labrada. En la parte del calendario tú sabes que tenían dos, uno ritual de 260 días y uno civil de 365. En este último estaba integrado por 18 meses de 20 días cada uno y un periodo de 5 días. En el otro estaba dividido por 20 trecenas y lo usaban los sacerdotes magos para asignar el nombre a los niños y para conocer el destino.